Hola, bienvenidos a este espacio de Transporte Informa. El plan paso a paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos graduales que van desde la cuarentena hasta la apertura avanzada con restricciones y obligaciones específicas. Por eso que para entender bien cómo cuadra precisamente la movilidad sustentable, la redistribución del espacio público, en este plan que pretende volver a la normalidad, estamos con Raimundo Agliati, director de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Rancagua, a quien damos la bienvenida, reitero, a este espacio de Transporte Informa. Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? bien, Marcelino, un gusto poder estar compartiendo con ustedes sobre este tema tan necesario hoy día para el país. Así es, pues, y ha sido exitosa la experiencia en Rancagua con lo que se ha hecho con respecto a la redistribución del espacio público. Esta situación obviamente es muy necesaria para que este plan estratégico, el plan paso a paso, sea exitoso. Raimundo, ¿cuál es la visión que tú tienes con respecto a la redistribución del espacio público, el uso de la bicicleta, la distribución del espacio con respecto a la movilidad peatonal que tú ves en este contexto de retorno a la movilidad? Sí, la verdad que el tema de la redistribución del espacio público, movilidad sustentable, la movilidad activa, el promover el uso de la bicicleta, el promover la caminata, es un tema que hace mucho tiempo se está conversando y promoviendo por distintos temas. Uno es quizás por el colapso de las ciudades, la congestión, y luego por el tema del cambio climático, el impacto ambiental, la salud de las personas en general. Pero hoy día, más que nunca, el foco debe estar en la prioridad, siempre debió estar, pero hoy día más que nunca la prioridad debe estar en las personas y por un tema sanitario. Y es el tema que estamos viviendo y es la salud de las personas. Y eso, naturalmente, en una etapa de desconfinamiento, cuando las personas vuelvan a la ciudad, se van a encontrar con una ciudad distinta y claramente tenemos que estar preparados para que esos espacios públicos puedan atender esta necesidad de distanciamiento físico y minimizar los riesgos o posibilidades de contagio. Por lo tanto, la redistribución del espacio público hoy más que nunca toma una fuerza tremenda. No fue la congestión de las ciudades, no fue el cambio climático, sino que es el COVID-19 el que claramente nos hace cambiar las ciudades. Y los beneficios, la verdad, que son múltiples, son millones. Uno, tenemos que promover justamente la movilidad activa, el poder trasladarse en bicicleta, el transporte público también, tenemos que cuidarlo, no hay que estigmatizarlo, pero ojalá quienes puedan, quienes están en distancias cercanas, y ojos, distancias cercanas no son 3 cuadras, 5 kilómetros, 7 kilómetros son perfectamente pedaleables, y muchas ciudades en Chile, ciudades intermedias, la base es esa, o sea, Rancagua, solo para entender, de su centro a sus extremos, no son más de 4 o 5 kilómetros, por lo tanto una ciudad bastante pedaleable. Y así en distintas ciudades esto perfectamente se puede hacer. Pero para que la gente se atreva a subirse a la bicicleta y la use, claramente es una obligación de la autoridad, de las instituciones públicas, colocar a disposición la red necesaria para poder trasladarse y de forma conexa, porque no podemos decir de hacer un tramo y no el otro, sino que tenemos que hacer una red y utilizando las calles. Si hoy día las calles claramente deben ser pensadas para las personas. Y lo mismo en el ámbito del peatón, atreverse en justamente en que nos vamos a tener que tomar la calle para que los peatones puedan tener una acera, una vereda más extensa para transitar, o bien para esperar. Hoy día la zona de espera claramente ya no es solamente dentro de la propiedad, dentro del banco, dentro de la farmacia, dentro de impuestos internos, sino que sale a la calle. Y tenemos que hacernos cargo de generar una zona de espera segura, con un distanciamiento físico seguro. Y después será, pero ya una etapa siguiente, naturalmente, del paso a paso, el momento de los restaurantes y la vida al aire libre también, que será otro tema. Por lo tanto, tenemos que empezar desde ya a pilotear. Nos podemos equivocar, pero hay que atreverse. En este contexto, y un aspecto relevante, de hecho, en la micromovilidad, claramente es el tema de la bicicleta. ¿Cómo ves tú el protagonismo que va a tener los ciclos en este proceso de desconfinamiento una vez que comience? Total. Yo creo que nos vamos a sorprender. Ya los ciclos venían creciendo a tasa increíble año a año en todas las ciudades y en algunas incluso sin una red atractiva para moverse. Eso llama más la atención, cuando tú no tienes una infraestructura y aún así está la presión, y eso ya era por algo, ya hay una necesidad. Pero hoy día claramente eso va a crecer.
va a crecer el uso de la bicicleta y aún más también con la fecha. Muchas veces se dice que la bicicleta cuando llueve no se usa o cuando es frío. La verdad que no es tan así. Con lluvia, con frío, las personas se suben a la bicicleta. Puede disminuir un poquito, pero se siguen subiendo. Ahora bien, la etapa de desconfinamiento principal en la ciudad va a comenzar en primavera, el mes de septiembre, que es la mejor fecha, además, para usar la bicicleta. Entonces se van a juntar variables climáticas, las variables del temor al momento de salir. Por lo tanto, insisto, es clave poder tener esta red activa que justamente entregue lo necesario para que las personas se atrevan, porque tenemos que incentivarlas a usar un medio distinto y que a la larga tiene múltiples beneficios de salud, de ahorro, en fin, lo que es la bicicleta. Y además que gran parte de las familias chilenas están dañadas también económicamente, por lo tanto, el ahorro va a ser tremendo el subirse a la bicicleta. Así que los números, créeme, que nos van a sorprender y va a crecer. Y es un tema que claramente también nos va a hacer como ciudades evaluar la experiencia y naturalmente ya ir trabajando para el futuro, porque estos serán proyectos pilotos, provisorios, de emergencia, pero es muy probable que muchos de esos queden y lleguen para quedarse. Ahora, con respecto a la experiencia de Rancagua, que ha sido bastante exitosa, ¿cuáles son los aspectos relevantes que tú crees se deben rescatar y se deben aplicar en el resto de las regiones del país una vez que comience este plan de desconfinamiento que tú bien acabas de describir? Es altamente probable ocurra durante la etapa de primavera. Bueno, lo primero es los mismos gobiernos locales, las ciudades, las instituciones, un trabajo alineado, coordinado de los gobiernos locales con, en este caso, el Ministerio de Transporte, sus equipos regionales, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la Seremi, son claves en esta primera etapa, son claves. Luego, las autoridades, obviamente, atreverse. Hoy día es el momento y no hay que tenerle susto de utilizar, de redistribuir el espacio público. Y en la práctica hay calles que hay que tomárselas. Donde estábamos acostumbrados a ver autos estacionados, eh, es el momento de que esa calle hay que darle un uso mejor y es para las personas y hay que entenderlo. Es una emergencia sanitaria y es por la salud de las personas. Por lo tanto, ese susto hay que sacarlo y ahí tenemos que estar todos alineados. Y la ministra ha ido dando señales, ¿cierto? Y es muy importante que baje esas señales para que los equipos regionales estén contagiados y a la vez los gobiernos locales y las distintas autoridades. Aquí no hay que confundirse, hay que alinearse todos para que el espacio público sea de las personas. Con eso súper claro y todos alineados, manos a la obra y esos espacios disponibles, que hay que analizarlos muy bien, darle el uso que corresponda según, y eso varía según cada barrio, según cada centro, según cada ciudad, según qué actividad hay en el lugar. Algunas calles, ese espacio que recuperemos será para que haya mayor tránsito simplemente. Y es una extensión de vereda, porque la vereda era pequeña, y la calle permite un mayor tránsito de flujo peatonal. En otros casos será para zonas de espera, en otros casos es mayor la demanda y habrá que cerrar las calles y no tenerle susto y habrá que retomar, volver a tomar nuevas rutas, ¿cierto? A los que utilizan el vehículo particular y las calles cerrarse y adecuarse para las personas. Por lo tanto, son distintas las formas y eso claramente ya depende de cada ciudad. Nosotros hemos hecho de todo tipo. Hay calles definitivamente transformadas a espacio peatonal para siempre, otras en forma transitoria, con acceso restringido para particulares o vehículos de carga, otras que son simplemente para un tránsito mayor de flujo peatonal y otras, como te señalaba, para generar una zona de espera segura, porque la demanda de personas esperando una atención de algún servicio muy relevante no es menor. Por lo tanto, eso es lo primero y hay que tenerlo del día número uno y a la vez, yo valoro este espacio, que justamente el Ministerio tiene un gran rol de comunicar o promover fuertemente y llegar a las personas todas, de hacer entender esta relevancia y entender que el auto, que cuesta, yo promuevo la movilidad sustentable, yo me muevo en bicicleta todos los días, pero también tengo mi auto particular. O sea, no es que uno no tenga el auto, pero hay que saber usarlo en los momentos correctos, para los trayectos correctos. Y entender que hoy día hay trayectos que tendremos que buscar nuevas alternativas de movilidad, porque está el susto, naturalmente, o no susto, la realidad, que si no somos capaces de como país transmitir el mensaje, cuando salgamos de esto, el uso del motorizado privado también corre riesgo de dispararse, porque claramente yo primero me siento más protegido en una burbuja del auto cerrado sin contacto con nadie. Y eso hay que hacerlo ver de que no es el bien común, que tenemos que pensar en el resto y tenemos que buscar alternativas.
A propósito de esto, del tema del sentirse seguro, en lo que se ha visto en Rancagua, ¿cómo ha asumido el rancagüino esta estrategia, donde hemos visto que las calles tienen estos espacios de distanciamiento social? ¿Cómo podrías catalogar la reacción de las personas precisamente a esta estrategia que ya se ha implementado en Rancagua? Chuta, a ver, lo primero es, nosotros activamos inmediatamente y que a veces se confundía el mensaje o a veces era criticado o visto con reojo porque nosotros dijimos el día número uno, Rancagua lleva muchos años, ojo, trabajando en lo que es la movilidad sustentable, trabajando con el foco en la prioridad de las personas, y hace muchos años se había tomado la calle para entregársela a una ciclovía o incluso para entregársela al peatón. Por lo tanto, la experiencia la teníamos y sabíamos de qué se trataba y habíamos superado ese temor a tomarse la calle y hay un trabajo regional muy coordinado en esto. Y claro, el mes de marzo nos encontramos con esta imagen de aglomeraciones de gente, millones en las calles. Dijimos, nuestro foco siempre ha estado en las personas y hoy día más que nunca debemos transmitirlo porque la prioridad o la urgencia es sanitaria, es un tema de salud. Y actuamos inmediatamente. Entonces algunos decían, bueno, están mejorando las calles porque están dando mayor espacio y lo hacen más atractivo para que vayan más personas. Y la verdad que no, porque teníamos que tener espacios con mayor distanciamiento para los que en ese momento tenían la obligación de salir, la obligación de salir. Y a la vez, obviamente, ir piloteando y preparándonos para cuando llegue este desconfinamiento, efectivamente la ciudad esté lista. No podemos pilotear o ponernos a probar en el momento del desconfinamiento. Tenemos que adelantarnos lo antes posible en ir haciendo este reorden de ciudad. ¿Cómo lo tomó la ciudad o cómo ha sido en la práctica? Claro, al principio algunos hay molestia, naturalmente quienes se mueven o están acostumbrados a llegar al centro, a la puerta, y a todos nos pasa, si uno cuando anda en auto siempre se quiere estacionar lo más cerca posible, si es una realidad. Y al principio, claro, una incomodidad, porque habían cambios de rutas, o sea, zonas donde antes uno estaba acostumbrado a pasar en auto, hoy día 100% transporte público, exclusivo para el transporte público. Otras, simplemente no hay ingresos, solo peatones. Y tienes que buscar una nueva ruta y ahí al principio hay una cierta molestia o incomodidad. Pero en la práctica, todos nos vamos acostumbrando y van adecuando sus nuevas rutas y ajustándose a esta nueva forma de vivir la ciudad. Yo creo que esto es un tema de tiempo. A la larga vamos a valorar. Nos va a dejar una enseñanza tremenda el COVID, con el costo lamentable que hemos tenido, pero a la larga vamos a ver que vamos a poder descubrir y recuperar muchas ciudades de nuestro país, uno para salir de la emergencia sanitaria o tener un desconfinamiento sin grandes rebrotes, por así decirlo, sin mayores riesgos, y en ese sentido la ciudad va a ser nuestro gran aliado, y a la larga también vamos a aprender a vivir una ciudad distinta, una ciudad para las personas donde nos volvamos a encontrar y donde volvamos a compartir. Por eso lo que señalaba, que en principio es el moverse, pero a la larga también vamos a tener ciudades más vibrantes, con mayor actividad económica. No hay que olvidarse también que aquí hay que reactivar el tema económico. Y los autos no son los que le dan la vida económica a una ciudad, somos las personas y naturalmente cuando estos locales o restaurantes que han sido muy afectados en el mundo gastronómico tenga la posibilidad nuevamente de salir a la calle, porque ellos, lo hemos visto, lo ha dicho el Ministerio de Salud, dentro de sus capacidades internas, van a tener un tope de atención. Por lo tanto, su mejor lugar va a estar afuera. Así que claramente este camino a la larga va a ser un beneficio no solo para la salud, para volver a la ciudad, sino que también para recuperarnos económicamente o apoyar a los emprendedores y volver a salir adelante. Sí, paradójica complicidad entre la movilidad sustentable, la redistribución del espacio público, que es ultra necesaria en este contexto de coronavirus para efectivamente volver a la normalidad, que las personas salgan con las cautelas y precisamente como tú bien dices, al parecer el involucramiento de los ciclos, la redistribución del espacio público va a ser clave para que este proceso sea exitoso y coincido contigo, debería ser a partir de primavera que es el mejor momento para hacerlo, Raimundo. Tal cual. Raimundo, agradecemos mucho tu voluntad de estar con nosotros, compartir tu experiencia en Rancagua, que reitero ha sido bastante exitosa, lo hemos visto no solamente en Santiago, sino que en el resto del país. Agradecemos mucho tu presencia en este espacio de Transporte Informa y obviamente estás invitado, cordialmente invitado a otra entrevista en nuestras plataformas. No, bien, Marcelino, agradecer nuevamente a ustedes la invitación, felices de compartir
La verdad que lo hemos dicho, nos queda mucho por hacer. Hemos dado ciertas señales de donde creemos que debe avanzar la ciudad, pero queda mucho por hacer. Pero la gran tarea en adelante, una parte es lo que hacemos las instituciones de redistribuir, ordenar el espacio público, pero gran parte la tenemos ahora y ustedes como ministerio y los medios de comunicación van a ser claves en transmitir realmente cómo debemos enfrentar esta nueva ciudad, ese mensaje del bien común, de compartir, de respetarnos todos, de entendernos, que hay distintas formas de movilidad y va a ser clave ese mensaje de verdad, y por eso estas cápsulas, este trabajo que están haciendo, de verdad que creo que va a ayudar mucho y ojalá sí lo entendamos, porque si no lo entendemos va a ser un fracaso como país definitivo, que no entendamos realmente, no nos cuidemos. Y por último, finalmente el éxito lo hacemos las personas, en la calle, respetándonos y entendiendo esta nueva forma de utilizar los espacios. Y finalmente a todos los gobiernos locales que están comenzando, que están empezando a visualizar esto que sí o sí de una u otra manera nos va a llegar, es para todos. Todas las ciudades de distinto tamaño pueden implementarlo, cada uno de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su situación, pero es perfectamente viable y simplemente lo que se requiere es la voluntad política que hoy día debe estar sí o sí. No hay que olvidarse que es una emergencia sanitaria, que estamos hablando de la salud de las personas. Ya no es ciudades más bonitas o menos bonitas o algo más romántico. Esto simplemente es tema de vida. Raimundo Bagliati, director de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Rancagua, a quien nuevamente agradecemos en este espacio de Transporte Informa. Que tengas un buen día. Igual, un abrazo. Chao, chao.